Buenos días, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Quien les habla es el profesor Segundo Guevara. Vamos a continuar con la explicación de los temas de razonamiento matemático tercer año de este primer bimestre. El primer tema fue sucesiones. Ahora vamos a continuar con series y luego finalmente con sumatorias. Sé que estamos pasando un difícil momento a nivel mundial. Esperemos que estos días que se vienen se pueda ir controlando este virus COVID-19. Pero para ello, jóvenes, hay que cumplir con todo lo que el gobierno está ordenando. No hay que salir a la calle, hay que lavarse siempre las manos y usar mascarillas cada vez que salen en caso de emergencia. Bueno, jóvenes, nosotros mientras tanto no hay que descuidarse de su educación, hay que seguir para adelante y para ello vamos a explicar en esta oportunidad el tema de series. Series va a haber ejemplos de serie numérica y serie geométrica. La serie numérica se denomina serie numérica a la adición indicada en los términos de una sucesión. Miren, acá hay un ejemplo donde está 2,5, 8, 11 y 14. Esos términos es una sucesión, pero si a esos términos de la sucesión los sumamos, ya se convierte en una serie. Primero era una sucesión, pero al sumar ya es una serie. La respuesta lógicamente es el valor de la serie. Tenemos también una serie lineal aritmética. Para calcular esa serie vas a tener que sumar el primer término, que es el t sub 1, más el último término, que viene a ser t sub n, más n, que viene a ser el número de términos. De esa manera tú vas a poder calcular la suma de los términos de una serie lineal aritmética. Recuerda que n, que es el número de términos, también se puede calcular restando el término enésimo menos el primer término sobre la razón, y todo eso sumándole más 1. Vamos a continuación a recordar las principales series y sumas notables. La primera ya todos lo conocen, la suma de los n primeros números naturales. La fórmula es n por n más 1 sobre 2. Recuerda que n es el último término. La segunda propiedad principal es suma de los n primeros números naturales pares consecutivos. Como se observa, está el 2, 4, 6, 8, hasta un número par que te representa como 2n. La suma viene a ser n por n más 1. Lógicamente que hay que descomponer allá del último término par para saber qué valor toma n. La tercera principal serie también tenemos la suma de los n primeros números naturales impares consecutivos, como se observa ahí, ve 1, 3, 5, 7. ¿Y cómo se representa un número impar? 2n menos 1. Para ello, el último término tiene que descomponerlo para hallar el valor de n elevado al cuadrado y así poder hallar la suma. O también puedes aplicar la siguiente fórmula, donde es el 1 más el último término, lo divides entre 2 y todo lo elevas al cuadrado. Con cualquiera de las dos tiene que darte el mismo resultado. Pasamos a la serie geométrica. Recuerda que llamamos aritmética cuando vamos a ir sumando una razón constante. Y cuando vamos a ir multiplicando ya es una serie geométrica, como se observa acá. Q viene a ser la razón de la serie. Serie geométrica decreciente de infinitos términos, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Primer término sobre 1 menos la razón geométrica. Esta fórmula solamente la vas a utilizar cuando tienes términos infinitos. Veamos el siguiente serie. Tenemos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, 4 al cuadrado hasta n al cuadrado debe ser ahí. La fórmula es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Recuerda que n es el último término. Tenemos también la suma de los cubos de los primeros números naturales consecutivos. 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, más n al cubo. La fórmula es n por n más 1, todo sobre 2 y elevado al cuadrado. Recuerda que n es el último término. Luego tenemos más principales series o sumas notables,
ustedes le van a tener que repasar toda la fórmula. Ahora sí, vamos a los ejercicios de aplicación. Vamos a aplicar estas propiedades que acabamos de explicar en los siguientes ejercicios. Primer ejercicio nos dice, determinen la cantidad de bolitas blancas que hay en el arreglo si en total hay 29 filas. Bolitas blancas nos dicen, y en total hay 29 filas. En la primera fila, para hallar la bolita blanca solamente hay una. Ahora, en la segunda fila no podemos tocar porque son bolitas negras. Seguimos a la siguiente fila, va a haber 3 bolitas blancas y en la siguiente fila hay 5 bolitas blancas. Si en total nos están diciendo que hay 29 filas. Deduce, en la primera hay una bolita blanca, en la segunda fila hay 3 bolitas, en la tercera 5 y mira cómo va, 1, 3, 5. Quiere decir que en la fila 29 tiene que haber 29 bolitas blancas. Por lo tanto, tienes que sumar los 29 números, los primeros 29 números impares. Recuerda que aquí tenías dos fórmulas para poder desarrollar. Una que tenías que componer el último término, o si no, agregas de frente la fórmula 1 más el último término sobre 2 y todo lo elevamos al cuadrado. 1, el último término viene a ser 29, todo sobre 2 sería 30 entre 2, 15, elevado al cuadrado sería 225. Pasamos al siguiente problema. Y acá nos dice lo siguiente. En el siguiente arreglo triangular, hallar la suma de las 20 primeras filas. Veamos, en la primera fila está 1. En la segunda fila está 2 veces el 2. Lo elevamos al cuadrado. En la tercera fila está 3 veces el 3. Y por último 4 veces el 4. Entonces, elevando todos al cuadrado, lógicamente la fila 20 va a ser 20 al cuadrado. Y aquí, si sumamos en forma horizontal, tenemos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, hasta llegar a 20 al cuadrado. Estas son las sumas de los 20 primeros números al cuadrado. ¿Y cuál es su fórmula? N por n más 1 por 2n más 1 y todo lo dividimos entre 6. Recuerda que 20 es el último término. Entonces aplicando la fórmula sería 20, luego sería 20 más 1 sería 21, luego sería 20 por 2, 40 más 1 sería 41 y todo ello lo dividimos entre 6. Si haces esa operación llegas a la conclusión de que la suma es igual a 2870. Siguiente problema. Acá podemos observar un arreglo triangular también, pero nos piden hallar la suma de todas esas expresiones que aparecen en ese arreglo. Mira, vamos a hacerlo en forma ordenada. Vamos a empezar con el 1 al cuadrado. Luego en la primera fila el segundo término 2 al cuadrado. En la segunda fila también empieza con 2 al cuadrado, entonces sumamos 2 veces al cuadrado. En la primera fila el tercer término es 3, que debe ser ahí 3 al cuadrado. Y en la segunda también es 3 al cuadrado. Entonces por eso escogemos aquí 3 veces al cuadrado, porque en la tercera fila el primer término es 3 al cuadrado. Y así te vas dando cuenta, 4 veces 4 al cuadrado, vas a observar 5 veces 5 al cuadrado, por lo tanto el último sería 20 veces 20 al cuadrado. Ahora, ese 1 al cuadrado me va a dar 1. También se puede expresar como 1 al cubo. Luego, 2 por 2 al cuadrado es 2 al cubo, recuerda multiplicación de bases iguales. Luego 3 por 3 al cuadrado es 3 al cubo. Lo mismo sucede como 4 por 4 al cuadrado, 4 al cubo. 5 por 5 al cuadrado, 5 al cubo, hasta llegar 20 por 20 al cuadrado, que sería 20 al cubo. Aplicamos la fórmula de la suma de los cubos, que viene a ser n por n más 1, todo sobre 2, y le elevamos al cuadrado. Recuerda que el último término en este caso sería 20. 20 más 1, 21.
lo dividimos entre 2 y todo al cuadrado me va a quedar 210 elevado al cuadrado me da 44.100 y eso sería la respuesta del ejercicio número 3. Siguiente problema, acá nos dan un gráfico, determina el número de palitos que tiene la figura 20, solamente se puede observar las tres primeras figuras, nos piden la figura 20. Si te das cuenta, en la primera figura, 1, un triangulito, en la segunda figura tenemos 2 triangulitos, en la tercera figura tenemos 3 triangulitos, lógicamente, entonces en la figura 20 tendría que tener 20 triángulos. Ahora multiplicas ahí 3 por 20, en este caso sería la respuesta 60, ¿cierto? Pasamos al siguiente. Calcular la suma total del siguiente arreglo de 15 filas. Solamente acá podemos observar, si te das cuenta, de 1, 2, 3, 4 filas. Nos piden ya la suma total, el siguiente arreglo de la fila 15. Veamos, en la primera fila observa que está el 1. En la segunda fila sumamos 3 más 5, nos va a dar 8. Tercera fila sumamos 7 más 9 más 11, nos va a dar 27. Y en la cuarta fila tenemos 13 más 15 más 17 más 19 y nos va a dar 64. Lo que vamos a hacer acá es darle forma. S1 es igual 1 al cubo, el 8 es igual a 2 al cubo, 27 es igual a 3 al cubo y 64 es igual a 4 al cubo. Mira, primera fila es 1 al cubo, segunda fila 2 al cubo, tercera fila 3 al cubo, cuarta fila 4 al cubo. Entonces en la fila 15 lo más lógico será que sea 15 al cubo. Y sumamos en forma horizontal 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo más 15 al cubo. Aplicamos la fórmula de n por n más 1 sobre 2 y todo al cuadrado. Recuerda que esa n es el número 15. Reemplazamos, sería 15 por 15 más 1 que es 16. Lo dividimos entre 2, sería 16 entre 2, 8 por 15. Y 8 por 15 es 120. Y 120 al cuadrado nos da 14.400. Muy bien, muchísimas gracias. Será hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Hay que cumplir con las normas que nos está dando el gobierno para poder salir de esta pandemia o para ir controlando este COVID-19. Esperemos vernos muy pronto, jóvenes, y hasta la próxima.